Teodoro Dostoyevsky es considerado uno de los más grandes novelistas de la historia, pero también es uno de los más grandes psicólogos de la historia. Sus relatos contienen representaciones de personajes que abarcan el espectro de la personalidad humana, desde los de un mal absoluto hasta los de naturaleza santa. Friedrich Nietzsche quedó tan impresionado con las obras de Dostoyevsky que, en una carta a un amigo, afirmó que las novelas de Dostoyevsky contienen el material psicológico más valioso que conozco. En este video, exploramos los eventos de la vida que transformaron a Dostoyevsky en un genio torturado y le ayudaron a alcanzar su incomparable comprensión de la psique humana. En los primeros meses de 1849, Dostoyevsky, con 27 años, era considerado un escritor que no había cumplido con su potencial temprano. 3 años antes, había publicado el libro Pobres Gentes, que lo catapultó a la fama en la escena literaria rusa, pero sus obras posteriores fueron mal recibidas por la crítica y en su mayoría ignoradas por el público. Para 1849, muchos lo consideraban un escritor acabado. Sin embargo, la carrera de Dostoyevsky apenas comenzaba. En las décadas siguientes, escribiría algunas de las obras más grandes de la historia de la ficción, como Crimen y Castigo, Los hermanos Karamazov, El idiota y Demonios. Lo que transformó a Dostoyevsky de un escritor de éxito mediocre a uno de los autores más famosos de todos los tiempos fue un descenso de 5 años a un infierno personal. Dostoyevsky fue arrestado, colocado en confinamiento solitario, forzado a soportar una ejecución simulada y encarcelado en Siberia durante 4 años, donde vivió en la miseria, junto a criminales de los más depravados. Esta experiencia hizo que Dostoyevsky se familiarizara íntimamente con las profundidades más oscuras y las alturas más grandes del alma humana, y le proporcionó abundante material para sus relatos. La causa de los 5 años de desgracia de Dostoyevsky comenzó con su decisión de unirse al Círculo Petrovsky, un encuentro social semanal llamado así por su anfitrión. En estos encuentros, los participantes discutían las ideas sociales y políticas que estaban dando forma a Rusia y Europa. Para 1848, el número de asistentes al círculo había crecido y se transformó en una especie de club de debates. Dostoyevsky, como una persona patológicamente tímida y socialmente torpe, pasaba más tiempo escuchando a otras personas debatir que participando activamente. Como él mismo dijo sobre su participación en el grupo, «Estoy lejos de ser un hablador, y todo el que me conoce dirá lo mismo. No me gusta hablar ruidosamente ni de manera extensa, incluso con los amigos, de los cuales tengo muy pocos, y mucho menos en sociedad, donde tengo la reputación de ser una persona poco comunicativa, reservada, insociable». En el momento en que Dostoyevsky se unió al Círculo Petrovsky, estos encuentros no eran ilegales, pero en 1848, cuando las revoluciones estallaron en Europa, la clase dirigente rusa se puso nerviosa, temiendo que las ideas políticas y sociales europeas pudieran generar disturbios en Rusia. El gobierno ruso comenzó a restringir la libertad de expresión y adoptó una política cada vez más censora. El Círculo Petrovsky fue infiltrado por la policía secreta, y en abril de 1849, los miembros del grupo fueron arrestados. Dostoyevsky fue sacado de su casa en plena noche y encerrado en la fortaleza de Pedro y Pablo, donde permaneció en confinamiento solitario durante 6 meses a la espera de sentencia. Cuando me encontré en la fortaleza, pensé que había llegado el fin y que no duraría 3 días, le contó a un amigo en 1873. Sin embargo, Dostoyevsky pronto aprendió que podía adaptarse a las horribles condiciones de una prisión de máxima seguridad del siglo XIX y descubrió que, como humanos, poseemos reservas no aprovechadas de energía y una capacidad no realizada para la resiliencia.
La mayoría de nosotros no utilizamos estas capacidades, a menos que el destino nos obligue. Pero cuando lo hace, descubrimos que podemos hacer frente a desafíos que superan con creces lo que anteriormente creíamos posible. Como Dostoyevski escribió en una carta desde su celda de prisión: «Una buena disposición depende solo de mí. El hombre tiene reservas infinitas de resistencia y vitalidad. Realmente no pensé que hubiera tanto, pero ahora lo sé por experiencia». En septiembre de 1849, la Comisión de Investigación del Círculo Petrovsky completó su investigación. Concluyó que los miembros del círculo eran, en general, conocidos por su espíritu de oposición al gobierno y su deseo de alterar el estado de las cosas. Dostoyevski y 14 personas más fueron llevados a la plaza Semenovsky, en San Petersburgo, donde se anunció su sentencia: muerte por pelotón de fusilamiento, que se llevaría a cabo inmediatamente. Al escuchar estas palabras, Dostoyevski creyó que estaba a minutos de la muerte. En un estado de shock, se volvió hacia otro de los condenados y le dijo: «Estaremos con Cristo». Pero el hombre, que era ateo, sonrió a Dostoyevski, señaló el suelo y dijo: «Un puñado de polvo». Dostoyevski entonces experimentó lo que más tarde en su vida llamaría un terror místico, una descripción del cual se encuentra en su novela El idiota, donde el personaje del príncipe Mishkin cuenta una historia sobre un hombre que creyó estar a 5 minutos de la muerte por ejecución. Él dividió el tiempo que aún le quedaba para vivir: 2 minutos para despedirse de sus compañeros, 2 minutos para meditar en su interior una última vez, y el resto para mirar a su alrededor por última vez. Iba a morir a los 27 años, lleno de salud y vigor. Después de despedirse, comenzó el período de 2 minutos reservado para la meditación interior. Sabía de antemano en qué pensaría. Deseaba concentrar su atención de manera firme, rápida y clara en lo que iba a suceder. En ese momento, él existía y vivía. En 3 minutos, algo ocurriría. Alguien o algo. ¿Pero quién? ¿Dónde? Cerca se alzaba una iglesia cuya cúpula dorada brillaba bajo un sol radiante. No podía apartar la vista. Esos rayos le parecían esa nueva naturaleza que iba a ser suya, e imaginó que en 3 minutos se convertiría en parte de ellos. Su incertidumbre y su repulsión ante lo desconocido, que iba a apoderarse de él de inmediato, fueron terribles. Los 15 condenados fueron alineados para ser ejecutados en grupos de 3. Dostoyevski estaba en el segundo grupo. Cuando el primer grupo se posicionó frente al pelotón de fusilamiento, llegó un carro con una carta del zar, conmutando la sentencia de muerte. Sin embargo, Dostoyevski no era un hombre libre, ya que su sentencia de muerte fue reemplazada por una condena de 4 años en un campo de prisioneros militares en Siberia. Al regresar a su celda en la fortaleza de Pedro y Pablo, Dostoyevski escribió una carta a su hermano describiendo cómo coquetear con la muerte lo había cambiado. Cuando miro atrás en mi pasado y pienso en cuánto tiempo desperdicié en nada, cuánto tiempo se ha perdido en frivolidades, errores, pereza, incapacidad de vivir, cuán poco lo aprecié, cuántas veces pequé contra mi corazón y mi alma, entonces mi corazón sangra. La vida es un regalo. La vida es felicidad. Cada minuto puede ser una eternidad de felicidad. Si la juventud supiera solo ahora, al cambiar mi vida, renazco, naciendo en una nueva forma. El alivio que Dostoyevski experimentó pronto se convirtió en desesperación cuando fue enviado a Siberia, donde pasaría los próximos 4 años de su vida rodeado de criminales, viviendo en condiciones horribles, comiendo raciones mínimas y pasando sus días trabajando en duras labores. Sin embargo, Dostoyevski notó que ninguno de sus compañeros prisioneros parecía perturbado por la suciedad y la miseria en la que vivían. Y esto lo llevó a darse cuenta de que una de las cosas que define al ser humano
es su gran capacidad de adaptarse, incluso a las condiciones más duras. Como escribió en Notas de la Casa Muerta, que es un relato de su vida en prisión, el hombre es una criatura que se acostumbra a todo, y creo que esa es la mejor definición de él. Dostoyevski descubrió que uno de los elementos más agotadores de la vida en prisión era la constante presencia de otras personas. No importaba lo que hiciera o a dónde fuera, siempre estaba rodeado de reclusos o guardias. La imposibilidad de escapar de la mirada de los demás le hizo comprender algo que aquellos que viven en libertad dan por sentado, a saber, el valor de la existencia solitaria. Como comentó, nunca podría haber imaginado, por ejemplo, lo terrible y agonizante que sería nunca estar solo, ni una sola vez, ni por un solo minuto, durante los años de mi encarcelamiento. Pero, aunque siempre estuvo físicamente rodeado de otros, los 4 años de prisión de Dostoyevski fueron un tiempo de interminable soledad espiritual. En otras palabras, estuvo psicológicamente muy solo y nunca desarrolló amistades profundas. Al principio, la soledad psicológica le resultaba una carga, pero con el tiempo reconoció que esta soledad tenía el poder de iniciar una transformación radical del ser. Como escribió, recuerdo que en todo ese tiempo, a pesar de tener cientos de compañeros de prisión, estuve en terrible soledad y finalmente llegué a amar esa soledad. Espiritualmente solo, repasé toda mi vida pasada, repasé todo, hasta el más pequeño detalle, reflexioné sobre mi pasado, me juzgué a mí mismo, solo, estrictamente e implacablemente, y a veces incluso bendije mi destino por haberme enviado esa soledad, sin la cual ni ese juicio sobre mí mismo, ni esa revisión estricta de mi vida pasada habría sido posible. Esbocé un programa para todo mi futuro y resolví seguirlo firmemente. Surgió en mí una fe ciega de que lo cumpliría todo. Esperé, llamé a la libertad para que llegara pronto. Quería ponerme a prueba de nuevo, en una nueva lucha. El tiempo en prisión también enseñó a Dostoyevski sobre la gran capacidad del hombre para el mal. No solo se vio obligado a vivir con criminales de la más baja calaña, sino que observar a los guardias de la prisión también le enseñó sobre la relación entre el poder y el mal. Dostoyevski llegó a darse cuenta de que cuando a un individuo se le concede demasiado poder sobre los demás, el resultado inevitable es la crueldad. Muchos de los guardias que trabajaban en el campo de prisioneros eran hombres normales y decentes cuando comenzaron sus carreras, pero el poder que poseían sobre los prisioneros los consumió y deformó su carácter. En Notas de la Casa Muerta, Dostoyevski advirtió que aquellos que se corrompen por el mal que surge del exceso de poder y control sobre los demás rara vez se recuperan de esta deformidad. Como escribió, un hombre que ha experimentado una vez este poder, este dominio ilimitado sobre el cuerpo, la sangre y el espíritu de un hombre como él mismo. Un hombre que ha experimentado este poder y la plena posibilidad de infligir la humillación definitiva sobre otro ser. De alguna manera, involuntariamente, pierde el control de sus sensaciones. La tiranía es un hábito, está dotada de desarrollo y se desarrolla. Finalmente, caí en una enfermedad. Sostengo que lo mejor de los hombres puede, por hábito, volverse grosero y atontado hasta el punto de la brutalidad. La sangre y el poder embriagan. La grosería y la depravación desarrollan los fenómenos más anormales, los cuales se vuelven accesibles y finalmente dulces para la mente y los sentimientos. El hombre y el ciudadano perecen para siempre en el tirano, y el regreso a la dignidad humana se vuelve casi imposible para él. No fue solo el lado oscuro del hombre con el que Dostoyevski se familiarizó en prisión. También despertó a la ilimitada capacidad del ser humano para el bien. Cuando primero entró a prisión, despreciaba a la mayoría de sus compañeros prisioneros y los miraba con desprecio.
no veía nada valioso en esos criminales y, como miembro educado de la nobleza, dudaba que los campesinos iletrados y frecuentemente analfabetos con los que se veía forzado a vivir tuvieran algo que enseñarle. Sin embargo, esta perspectiva cambió con el tiempo, ya que, con los años, aprendió que debajo de la áspera fachada de algunos de estos prisioneros residía una grandeza de carácter y una avanzada integridad moral. Estos hombres, sin educación formal a través de libros, estaban mucho más adelantados que la mayoría de los demás en términos de sabiduría del mundo y particularmente en cuanto al mundo interior de la psique. Como escribió Dostoyevsky en prisión, a veces sucedía que conocías a un hombre durante varios años y pensabas que era una bestia, no un hombre, y lo despreciabas, y de repente llegaba un momento casual en que su alma, por un impulso involuntario, se abría y veías en ella tal riqueza de sentimientos y corazón, una comprensión tan clara de su propio sufrimiento y el de los demás, como si tus propios ojos se hubieran abierto, y en el primer momento no creerías ni lo que veías ni lo que oías. La vida en prisión también hizo que Dostoyevsky se diera cuenta de manera aguda de la necesidad del ser humano de encontrar significado y propósito. Esta conciencia surgió de su observación de que casi todos sus compañeros prisioneros adoptaban alguna forma de pasatiempo o actividad secundaria para escapar de la monotonía del trabajo forzado. Dostoyevsky señala que estos pasatiempos estaban técnicamente prohibidos, pero las autoridades penitenciarias hacían la vista gorda, al darse cuenta de que, si despojaban a los prisioneros de estas actividades que les daban propósito y significado, los prisioneros se amotinarían. Reconociendo cuán crucial es el significado y el propósito para el bienestar psicológico, Dostoyevsky sugirió que si uno quiere volver loco a un hombre o forzarlo a quitarse la vida, todo lo que tiene que hacer es obligarlo a pasar sus días trabajando en alguna tarea inútil, como mover una pila de rocas de un lugar a otro y luego de vuelta. Esta existencia sin sentido y sin propósito sería una tortura insoportable, o como escribió Dostoyevsky en Notas desde la casa muerta: una vez se me ocurrió que, si quisieran triturar, aniquilar a un hombre completamente, castigarle con el castigo más terrible, de modo que el asesino más horrible se estremeciera ante tal castigo y se asustara de él de antemano, solo tendrían que darle al trabajo un carácter completamente inútil y sin sentido. Si le obligaran, por ejemplo, a verter agua de una bañera a otra y de la otra a la primera, a moler arena, a cargar un montón de tierra de un lugar a otro y de regreso, creo que el prisionero moriría antes que soportar tal humillación, vergüenza y tormento. Por supuesto, tal castigo se convertiría en tortura, venganza y sería inútil, porque no lograría ningún propósito razonable. Décadas después, el experimento mental de Dostoyevsky se llevó a cabo en un campo de concentración nazi. Los prisioneros de este campo trabajaban en una fábrica, pero la fábrica fue destruida por un bombardeo. No queriendo darles a los prisioneros un respiro del trabajo forzado, las autoridades del campo los obligaron a realizar el tipo de trabajo inútil que Dostoyevsky había imaginado. Eugene Himmler, un sobreviviente de este campo de concentración, explicó cómo el comandante del campo ordenó que unos cientos de nosotros moviéramos arena de un extremo de la fábrica al otro, y cuando completamos esta tarea, nos ordenaron moverla de regreso al lugar original. Al principio pensamos que nuestros guardias debían haberse equivocado, pero pronto quedó claro que no. A partir de entonces, día tras día, semana tras semana, tuvimos que llevar la arena de un lado a otro hasta que, gradualmente, las mentes de las personas comenzaron a ceder. Incluso aquellos que habían estado trabajando de manera constante en la fábrica antes de que fuera bombardeada, se vieron afectados,
porque el trabajo tenía algún uso y propósito, aunque fuera para los alemanes. Pero, frente a una tarea completamente sin sentido, la gente comenzó a perder la cordura. Algunos enloquecieron y trataron de escapar, solo para ser disparados por los guardias. Otros corrieron contra la cerca electrificada y se quemaron hasta morir. La vida en prisión también le enseñó a Dostoyevski que la esperanza, además del significado y el propósito, es crucial para la salud psicológica y esencial para mantener a un hombre a través de las dificultades. Dostoyevski observó que los prisioneros que carecían de cualquier esperanza de un futuro mejor luchaban por sobrevivir al desafío mental de la prisión. Y si la capacidad de esperanza se destruía por completo, esto era una señal de que la locura o la muerte estaban cerca. No estaba lejos de la verdad. Por ejemplo, uno de los compañeros de Dostoyevski perdió toda esperanza en el futuro y en este estado de desesperación absoluta, atacó a uno de los hombres a cargo de la prisión, viendo un final de mártir como algo mejor que una vida sin esperanza. Habiendo perdido la razón, el prisionero lector de la Biblia que atacó al mayor con un ladrillo probablemente también era uno de esos en desesperación, aquellos cuya última esperanza los había abandonado. Y dado que es imposible vivir sin esperanza alguna, inventó una salida para sí mismo en un martirio voluntario, casi artificial. Ningún ser humano vive sin algún tipo de meta y sin esforzarse hacia ella. Al haber perdido tanto la meta como la esperanza, un hombre a menudo se convierte en un monstruo por la angustia. Las dificultades que Dostoyevski sufrió entre 1849 y 1854 también le enseñaron lecciones importantes sobre los trastornos nerviosos, de los cuales él había sufrido inmensamente durante la mayor parte de su vida. Por ejemplo, estaba consumido por una debilitante ansiedad social, tanto que una vez se desmayó al ser presentado a una mujer hermosa en una fiesta. Dostoyevski también era hipocondríaco. Tenía un temor neurótico de caer en un sueño profundo, ser confundido con un muerto y ser enterrado vivo. Este miedo era tan intenso que dejaba notas alrededor de su casa para informar a cualquiera que lo encontrara muerto que esperara varios días antes de enterrarlo. Incluso pasó por un periodo en el que estaba tan lleno de pánico que sentía que se estaba muriendo, o como él mismo dijo en una conversación con un amigo 2 años antes de Siberia: en ese momento de mis diversas dificultades literarias y peleas, fui víctima de algún tipo de extraña e insoportable tortura nerviosa. No puedo decirte qué eran esas sensaciones espantosas, pero las recuerdo vívidamente. A menudo me parecía que me estaba muriendo, y la verdad es que la muerte real llegó y luego se fue de nuevo. Después de salir de prisión, Dostoyevski pudo comunicarle a su hermano que sus 5 años de inmensa prueba lo habían curado de sus problemas neuróticos. Si crees que todavía queda algo de esa nerviosidad, esa aprensión, esa tendencia a sospechar que tenía todas las enfermedades concebibles, como en San Petersburgo, por favor, cambia de opinión. No queda ni rastro de eso, ni de muchas otras cosas. Sobre todo, lo que el tiempo de arresto, la reclusión en solitario, la ejecución simulada y la sentencia de 4 años de prisión le enseñaron a Dostoyevski es que un hombre se fortalece mediante el sufrimiento. El confort y la facilidad son una receta para la debilidad y la mediocridad, mientras que aquellos que, voluntaria o forzadamente por el destino, luchan con la adversidad, se libran de sus pequeñas debilidades y ascienden a un mayor nivel de su potencial. Sin haber soportado sus 5 años de infierno personal, Dostoyevski no habría sido capaz de escribir las grandes obras de ficción por las que es más famoso, y probablemente habría permanecido como un hombre neurótico y un escritor mediocre que nunca alcanzó su verdadero potencial.
El dolor y el sufrimiento, escribió en Crimen y Castigo, son siempre inevitables para una gran inteligencia y un corazón profundo. Los verdaderamente grandes hombres deben, creo, tener una gran tristeza en la tierra.